Iglesia Monte Carmelo de las Asambleas de Dios presenta a la luz de la palabra. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este día, en casi todo el mundo, no, creo que en algunos lugares no, pero todos están, celebrando lo que llaman Navidad. La iglesia, por supuesto, no celebra Navidad, porque vivimos eso todos los días. Jesús nació en el corazón nuestro, ahí está,
No debemos expulsarlo, por supuesto. Saber que Él es el Dios sobre todas las cosas. Pero usted sabe que así es el asunto de la cultura. Lamentablemente, y no digo porque quisiera que lo hicieran, sino porque observo la gran equivocación que a quien se festeja es a un personaje que nunca existió. Nunca existió. Que es un señor de vestido rojo, barba, su asunto en la cabeza, le llaman Santa Claus, pero eso no existió. De Jesús no se menciona nada. Vaya por todas partes y va a ver que no se menciona nada. Lea noticias de otros países y va a ver que no se menciona nada. Solamente de ese señor cholotón, que unos dicen que se llama San Nicolás y otros Santa Claus. No sé si es lo mismo, si Claus, yo no sé. Pero hermanos, nosotros tampoco celebramos la Navidad, porque Cristo nació en nuestra vida y ahí se quedó. Ahí está. Gracias a Dios. Así que vamos a tomar un poco la palabra de Dios para el tiempo que tengo es poco. Sabe que el nacimiento de Jesús se traduce también a una palabra llamada encarnación. Porque la Biblia dice que aquel verbo se hizo carne. Porque Juan dice al principio era el verbo, en la Biblia antigua dice al principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. O sea que desde ahí, cuando miramos nosotros en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Está hablando de la eternidad de Jesucristo. Jesús no comienza cuando nace de María. Esa es la encarnación. Pero ya existía. Ya existía. Por eso si usted ve, por ejemplo, Génesis, vea conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre. No dice voy a hacer al hombre. Dice hagamos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesucristo. Allí estaba el Espíritu Santo. Entonces, Jesús es creador. Claro, la historia que tenemos de su vida, su muerte y todo, pues es otra cosa. Por ejemplo, vamos a Juan, vamos a estar leyendo la Biblia un poquito. En el principio era el verbo. Ahora, ¿qué principio? ¿Cuál principio? La Biblia dice que Dios no tiene principio ni fin. Entonces, ¿de qué principio habla? Nadie puede decir eso, nadie puede explicarlo. Ni el sacerdote más sacerdote, ni el pastor más pastor, ni el teólogo más teólogo puede explicar, porque este es un principio que no se puede explicar. En el hebreo la palabra es Bereshit, que dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Bueno, y cuando uno lo ve en el hebreo, perdónenme, no sé hebreo, pero por lo menos me guayabí esas palabritas para que vean, para plantear un poco. Y dice Bereshit baraj Elohim et hashamayim be'eret, que habla de un principio que no se conoce. Repítalo, pastor, repítalo, ¿cómo no? Bereshit baraj Elohim et hashamayim be'eret. Está hablando de un principio que nadie conoce. Porque Dios es eterno.
Y dice la Biblia que no tiene principio ni fin. Y eso es Jesús también. Sí, cuando usted ve Génesis, dice que hablan y dijeron, hagamos al hombre. ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba Jehová? Hablaba con Jesús y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Y ella lo dijo, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dijo Dios. O sea que aunque no lo crean, me da escalofrío. Nos parecemos a Dios. ¿Cómo? Nos parecemos a Dios. Porque la Biblia ya lo dijo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y por eso usted va a ver en algunas partes del mundo que hay unas máquinas que son de pared a pared hechas por el hombre. Por esas mentes súper desarrolladas. Porque en la mente de Dios, esos animales que vuelan allá, qué terrible, qué ciencia. No dice, mire, sí, para que vuele eso no se enciende un asunto ahí, se mueve una palanca y se levanta. Eso es lo que decimos nosotros. Porque el hombre tiene la inteligencia de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Satanás ha invadido. Y quiero volver entonces a las notas que tengo. La encarnación. ¿Qué significa encarnación? Lo dice en Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuáles hombres? No habían hombres todavía. No había sido creado el hombre todavía. Pero ya en el plan de Dios estaba todo esto listo. Y cuando le voy a pedir que no lo lea aquí el capítulo, por favorcito, les quiero, les aprecio que ustedes son interesados con la Biblia, pero no lo lean porque no me van a escuchar. Todo el capítulo 1 de Juan, o por lo menos hasta el versículo 18, usted va a ver la descripción hacia los cristianos, de parte del apóstol Juan, hacia los cristianos, para que entendamos que Jesús no es el que nos han presentado todo el tiempo y el que nosotros mismos creemos. Y no tienen la culpa ustedes ni tengo la culpa yo, sino que el asunto está que nacimos bajo un régimen religioso ya viciado. Entonces se nos decía que María era la madre de Dios. ¡Qué abuso! ¡Qué ultraje más grande! Porque Dios no tiene madre, ni tiene padre. Él es eterno y nadie puede explicar su existencia. Nadie. Y ustedes dicen, pero es demasiado duro esas palabras. Pero tenemos que decirlas. Que Dios no tiene padre ni madre. Luego en la Biblia presentan una especie ¿qué puede decir? Una parodia o lo que usted quiera decir acerca de Cristo en Melquisedec. Cuando ustedes leen de Melquisedec, la Biblia dice que es semejante al Altísimo sin padre y sin madre. ¿Por qué? Porque Jesús, claro que tuvo una madre adoptiva. La madre fue el instrumento que Dios usó para que Cristo viniera. Porque Cristo fue alumbrado como cualquier humano. María estuvo embarazada 9 meses.
como cualquier humana. Y la Biblia habla del tiempo del alumbramiento de Cristo. Y a los 9 meses nació Jesús. Pero María no es la madre de Dios. María es el instrumento que Dios quiso usar para que Jesucristo, Dios hecho hombre, viniera a la tierra. Fue un instrumento. Y por supuesto, María es honrada por Dios, la mujer más honrada por el Señor, está en el cielo. Ella es privilegiada, pero por favor, este mensaje se está yendo lejos. Por favor, entendamos, Dios no tiene padre ni madre. Él es eterno. Él es eterno. Entonces, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que se lo dejo de tarea para que ustedes lo lean, nos relata en una forma más explícita que otros evangelios la forma como Cristo vino. Yo quiero que vean ustedes Mateo capítulo 1, por favor. Ya voy a terminar, hermanos. De aquí unas 2 horas, ¿no? Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Si pueden ponerlo en pantalla, sería bueno. Si pueden, no tengan pena, hermanos. Sé que están bien ocupaditos en algunas cosas. Pero dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, oigan bien, ahí está un asterisco ahí en la mente para ponerlo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero vean lo que ha dicho antes que se juntasen. ¿Qué significa eso? No había habido relaciones todavía. Entonces ella se halló que había concebido. Señores, estoy leyendo Mateo capítulo 1 en sus casas. Vea la Biblia católica, la Biblia que usted quiera, y va a encontrar lo mismo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido. ¿Qué significa esto? Concebir, ¿qué es? Ya había adquirido la vida allá adentro, la vida para Jesús. Esa es la concepción. Claro, después apareció por ahí que han aparecido que la Inmaculada Concepción, que esto, que esto. No, hermanos, Cristo es el único. Entonces dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No es un escrito mío, es la Biblia que estoy leyendo. Y dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, no quería que la gente dijera que María era una infame. ¿Se entiende? No quería que el mundo dijera, esa mujer es infame, le falló a José, lo traicionó. Entonces José, a escondidas esa noche, hizo un tanatito y se quiso ir, huyendo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como... ¿Tienen Biblia o están viendo el así? Díganlo fuerte, hermano, si nadie les va a pegar por decir eso. Es la forma de confesar que tenemos, de creer la palabra de Dios. Como él era justo, es decir, en un hombre santo. No era santo, no era ángel, no, él era humano. Era humano.
Entonces, como él no quería, era justo, no quería infamarla y quiso que cuando ella despertara, dijera, Chepe, José, se fue Chepe. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, ¿cómo hago? ¿La dejo? ¿A qué horas me voy? ¿Qué hago? Pensando él en esto, dice la Biblia, he aquí, un ángel del Señor le apareció. ¿Cómo? En sueños. En sueños. Porque dice la Biblia que Dios habla en sueños. Sí. Y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. O más, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuesta, miren hermanos, cuesta aceptar esto o de comprenderlo. Porque nadie más que Jesucristo ha nacido de esta forma. Discúlpenme, pero esto de la Inmaculada Concepción o algo así, no. Único ser que nació como un acto de Dios sin relaciones sexuales es Jesucristo. Jesús, el Salvador. Entonces, aquí lo tenemos en la Biblia. Y dice, entonces, lo que no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu, lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Qué raros están ustedes para pronunciar el nombre de Jesús. ¿Sabe que Satanás evita que lo pronunciemos? Porque el nombre de Jesús espanta demonios. El nombre de Jesús, miren, el diablo procura que no pronunciemos, que los himnos no tengan el nombre de Jesús. Que el diablo trata la manera, porque hermanos, el nombre de Jesús es poder. Y pronunciar el nombre de Jesús, acuérdense, los para echar fuera demonios decían, en el nombre de Jesús, vete. Y el nombre, le dijo aquel, a Jesús conozco. qué tremendo. Por favor, hermanos, miren, y lo digo para muchos cristianos que me están viendo, la iglesia ha menguado voltios. ¿Understand? ¿Entienden? La iglesia ha menguado voltios. Ya saben el voltaje que hay, ¿verdad? Pero ha menguado voltios. Ya mencionamos a Jesús como que si eso nada. Hermanos, si a esos presidentes de los países la gente dice fulano, 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 y el fulano bien feliz está en la casa ya echándose una cerveza quizás y todo, y nosotros no podemos mencionar el nombre de Jesús con fuerza. No podemos. Agrado que por ahí me acuerdo de un coro que se cantaba, decía Jesús, Jesús, Jesús. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, los judíos, para comenzar, de sus pecados. Y otra vez vamos al comentario ahora. Versículo 22 en adelante. Comentario de Mateo.
aquí terminan las palabras del ángel, pero hoy Mateo va a comentar. Y dice versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Estaba soñando José? Y aquí está citando palabras de Isaías. 600 años antes de Cristo. 600 y unos cuantos años más antes de Cristo. Isaías se paró en un montículo y dijo: he aquí la Virgen. ¿Cuál Virgen? No sabía la gente. La Virgen concebirá y dará a Dios a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros, señores. Y aquí estamos. Y debemos de saber adorarlo. Otra vez digo, Satanás evita que la iglesia le cante a Jesús. Por eso va a ver usted que se inventó ese chunche de Santa Claus. Si eso no existe, eso es mentira, eso no ha existido, nunca. Nunca. Eso es un invento. Para que la gente quite su pensamiento que ese día que se está celebrando fue el nacimiento de Jesús. No, se piensa en Santa Claus. Y nosotros seguimos a veces los pasos de ellos. Pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y vea el versículo 24. Y despertando José del sueño, estaba soñando, que el ángel del Señor le había mandado, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Sabe cuál era el problema? Se lo voy a reducir. Que en el pueblo de Israel, la mujer que salía embarazada sin haber sido casada, la mataban, la quemaban. A todo adúltero, a todo fornicario, a todo que se salía, muerte. La mujer salió embarazada. ¿Y de quién es? Y José decía: no, el mío no es. Por eso se quiso ir José. Y dijo yo, me imagino, no digo que así dijo él, pero si así fuera en el año 2023, dije yo, no me hago cargo de ese bicho, a ver quién, a saber qué pata puso a esa buena, pues a mí me quieren. Sí. Pero aquí el Espíritu Santo, fíjense hermano cómo es el hombre de peligroso, que hay necesidad que el Espíritu Santo tenga que hablarle para que entienda. Por eso vea usted la necesidad de leer la Biblia, de estar en la casa de Dios y de escuchar palabras de Dios, porque nosotros necesitamos que Dios haga énfasis mucho, porque somos malos. El hombre de por sí es malo. Pero dice aquí el versículo, ¿cómo termina? Y recibió a su mujer. Momento. Pero todavía no había tenido relaciones sexuales con ella. Porque este es el asunto que debemos liberar muy claramente. Por eso es que se quiso ir. Porque él nunca se había acostado con ella, nunca había tenido relaciones con ella. Entonces dijo, me voy a ir, pero que nadie se dé cuenta que la dejo. Y de escondida así se asustó un ratito, y el ángel le dijo, ¡ey, José! ¿Para dónde va, mi amigo?
Fíjense, hermanos, que por eso es bueno que su Biblia no la usen de almohada, léanla. Es que muchos tenemos la Biblia y solo la usamos de desodorante, ¿verdad? Aquí, y andamos aquí a veces y llegamos a la casa y no la leemos, venimos al culto, la traemos, pero no la leemos, volvemos a... No. Hay que ver estas cositas. Mire el versículo 25, qué importante es. Pero no la conoció. ¿Qué significa esto? No hubo relaciones sexuales. Nunca. Hasta que nació Jesús. Ya después, cuando Jesús nació, entonces José se allegó maritalmente a ella. Antes no. Porque la Biblia tiene un texto, y creo que es Isaías que es 6. Vamos a ver. Teólogos, ayúdenme. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No me acuerdo el texto. ¿Cómo? 9:6, Isaías 9, versículo 6. Gracias, hermano Abner. Porque un niño nos es nacido. No está dándose este texto, pero hay uno que dice que la Virgen... 7:14, gracias, hermano. Aquí está señalado este texto aquí. Dice, he aquí la Virgen. Por tanto, versículo 14, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Se da cuenta que es importante estudiar la Biblia? Llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En español pronunciamos así, Emmanuel, pero cuando ya se ve con los otros idiomas le ponen Emmanuel, pero está bien, Emmanuel. ¿Ya? Entonces notamos en la Biblia que la iglesia misma ha estado un poquito distraída en darle la celebración correcta a esto. Y qué bueno, como estamos leyendo en nuestro texto, que dice la Biblia que José no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que hubo dado a luz a su primogénito. Por eso se quiso ir y dijo no. Y era el peligro, mataban al fornicario, hermanos, mataban al adúltero, los quemaban. Esa era la ley que había. Entonces a él le dio miedo para no infamarla, dice la Biblia, para que ella no fuera infame. Entonces él mejor cogió sus tanatitos y se iba. Fíjese que yo traía 5 puntos para el mensaje. Lo primero era esto, la encarnación. Pero hasta ahí voy a llegar. Si puedo más tarde. Pero qué bonito de esto. Esto hace aproximadamente lo que estamos marcando el calendario, 2020. Sí, porque estamos en el año 2023 de la era cristiana. Esto se comenzó a marcar desde Jesucristo. Y ve usted que ha habido bastantes conceptos. Algunos para Jesús lo ponen, por ejemplo, los mormones. A ustedes que algunas veces les gusta atender a los chelitos estos, que los mormones dicen, y esto yo fui al centro mormón en Utah, porque fuimos
es turístico. Y ahí fuimos con Nita, por cierto. Y en el centro mormón, hermanos, claro, está una imagen grande de Jesús, porque ellos se llaman Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Bueno, bonito nombre. Pero en una de sus enseñanzas tienen que Jesús es hermano gemelo de Satanás. ¿Habían oído eso? Ah, bueno, ya está. Que fueron dos hijos, uno salió bueno y otro malo. Mucho cuidado con eso. Jesucristo es Dios. Dios. Y siendo Dios, Él gobierna el mundo. Y dice la Biblia que un día va a volver. Y va a reinar. Y que sus santos van a venir con Él, la iglesia va a venir con Él. Esta es la tierra. Así dice la Biblia. Así que, hermanos queridos, hagamos lo posible de estar en buena comunión con Dios, para que el día que Cristo primeramente venga a llevarnos, pues nos vamos. Ahí está, mire. Ese es el santuario mormón. Sí, oigan, vean el santuario mormón, para que vean que, bueno, se puede decir todo. Eso vale millones. Millones. Pero, tienen gente de mucho dinero, quiero decirles. Yo no quiero decir nada. Yo no sé si Dios va a dar oportunidad para que ellos recapaciten, porque Dios es amor. No podemos decir eso, no, cuidado, no diga nada de eso. Es más, hay mucha gente que ha comenzado a escuchar en el nombre de Jesús por medio de ellos, porque tocan las puertas más que nosotros. Nosotros somos miedosos, no andamos tocando puertas. Ellos tocan. Bueno, pero aquí está. Esta fue la encarnación de Jesús, que es el primer punto que tenía para hoy. Me quedan 3 minutos. Y por lo menos le leo algunos de los objetivos que tuvo Jesús durante su primera venida. Por ejemplo, Él adquirió una forma humana. Una forma humana. Que él era hombre. Y así dice la Biblia, Jesucristo hombre. Y en esa venida, su primera venida, Él no mostró sus poderes divinos como debió haberlo hecho, sino que dice que se sujetó a aquel que sujeta todas las cosas. Y si usted lee Isaías, usted va a ver los sufrimientos que Jesús tuvo. La cruz misma, que era el implemento maldito para matar a los criminales, era la muerte más cruel que había para los más malos. Y no piense que solo Jesús fue crucificado. Han sido cientos, miles que fueron crucificados. Pero Jesús sufrió la cruz. Y dice Él, y me dice la Biblia, menospreció el oprobio. Porque era vergonzoso. Él estaba desnudo, solo cubierto con una mantita allí, sufriendo por ustedes y por mí. Para que fuésemos salvos. Para que nosotros no tuviésemos la condenación de parte de Dios, la sufrió Él. Dice la Biblia que Él murió por nuestros pecados. ¿Me están oyendo? Que Él murió por nuestros pecados, por todas estupideces nuestras. Él murió.
y no le agradecemos ni siquiera dándole gloria en un culto, glorificándolo. La Biblia dice que debemos ser agradecidos. Él murió por nosotros, murió por usted, por ustedes. Para que la vida, que ustedes ven allí, que eran crucifixiones, no solo fue la de Jesús, pues vaya, sino que eso era castigo de todos los días. Ese era el suplicio que había en el Imperio Romano, por supuesto. Pero Jesús murió y murió por nosotros. El propósito de Jesús, dice la Biblia, que murió para llevarnos a Dios. Debo terminar, y el otro año yo termino o predico distinto este mensaje. No, bueno, ya no sé si ya voy a estar en el cielo. Pero lo cierto es que por ustedes, amigos, que en estos días echamos la casa por la ventana, nos degeneramos, culpa de la religión, porque la religión nos ha dado una imagen de un señor gordito que anda ahí, que no existió. No existió, nunca ha existido. Pero la gente anda y en donde quiera, no se ve la imagen de Jesús en un almacén. ¿Cierto? ¿Cierto? No se ve la imagen de Jesús, no, se ve la imagen de Santa Claus. Que no existió, eso no existe, jamás vivió. Nunca. Y sé que por lo menos unos cuantos miles a través de este mensaje van a serles aclarados sus oídos para que sepan, cristianos, muchos cristianos, que a veces tienen a su Santa Claus ahí en la sala. Mejor quítelo y ponga ahí Cristo, una palabra que diga Jesús. Jesús significa Salvador. Significa Salvador. Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí libres, salvos y con la promesa que si en este momento viene Jesucristo, nos vamos. Nos vamos. Para esto, por eso siempre hacemos una especie de aclaración y llamado para decirle, no se vaya a la otra vida sin antes aceptar a Jesucristo. Porque quiero decirle que ningún rezo, ningún velorio, ningún cabo de año, nada lo puede salvar. Jesucristo dice en la Biblia, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice la Biblia. Y la única esperanza que los humanos tenemos, amigos, hermanos, amigos en la televisión, en la radio, es Jesucristo. Él es la esperanza. Con Él, dice la Biblia, que somos más que vencedores. Quisiera que estén de pie, por favor. No quiero abusar de su tiempo. Si les pido que se estén de pie para que descansen. Pero mire, si usted ha venido esta mañana, Dios permitió que usted viniera. Si usted nos está viendo, nos está oyendo, allá nos ven en España, nos ven en muchas partes del mundo. Si usted está viéndonos, si usted vive en un país ultra católico, pues quiero decirle una cosa: que Jesús no debe faltar en su fórmula. Usted debe aceptar a Jesús. Y si usted está con nosotros esta mañana, quiero hacerle la invitación para que esta misma mañana usted le dé su corazón a Jesucristo.
que Cristo murió por nosotros. Y quiero decirle una cosa, que eso significa que si usted muere sin Cristo, usted se pierde eternamente. Eternamente. Por eso le decían las gentes cuando lo veían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que Él vino a eso. Dice Él: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted es una de esas personas que necesita aceptar a Cristo, no lo ha hecho todavía, hágalo. ¿Cómo hacerlo, pastor? Hágame el favor. Si usted desea hacerlo, solamente indíqueme con su mano en alto. Mire qué Navidad más linda para usted. El día que Cristo nació, ese día nació usted para Cristo. Qué bonito. Si usted quiere hacerlo, no tiene que hablar media palabra, solamente indicar para que nosotros oremos por usted. ¿Alguna persona quisiera darle su vida a Jesús? Él ya la dio por usted. Hoy falta que usted se la dé a Él. ¿Alguna persona? ¿O todos somos? Y si todos somos, amén, por supuesto. Pero si no, no se vaya sin aceptar al Señor. Y por si por vergüenza usted no quiere pasar, no quiere levantar la mano, pero Dios sabe que en su corazón me está diciendo: yo quisiera hacerlo, pero me da pena. Está bien, tiene razón. Entonces, repita conmigo estas palabras. Los hermanos pueden orar en silencio. Usted puede hacerlo diciendo: Señor Jesús, ya escuché que eres tú el digno de alabanza, de adoración, porque moriste por mis pecados y los pecados de todo el mundo. Señor, abro mi vida, mi mente, para que la habites tú, para que me perdones y yo pueda tener la esperanza de la salvación eterna. Jesús, muchas gracias por morir por mí. Gracias. Amén. Le invitamos a congregarse con nosotros de lunes a viernes a las 5 de la tarde, sábado 4 p.m., domingo 9 de la mañana, 10:30 a.m. y 2:30 de la tarde. Estamos ubicados en la 30 Calle Poniente, número 2427 de la Colonia Luz, en San Salvador. Contáctenos al 2273-3015 o al 2273-8855. Iglesia Monte Carmelo, somos de los que creen que con el poder de Dios se puede.